Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Aquí empezamos, amigos. Complicado y violento segundo día del paro indefinido de los indígenas y sectores sociales en el que se mantuvo al presidente de la CONAIE. Se lo trajo a Quito, nuevamente se lo condujo hasta la Tacunga. Por ello nos vamos hasta la unidad de flagrancia de Quito con Fausto Yepes para conocer qué sucede a esta hora. Fausto, cuéntanos cuál es la situación en el punto donde te encuentras. Sí, gracias. ¿Qué tal, Diana? Amigos, buenas noches. Bueno, en este momento está ya la wincha de la Policía Nacional procediendo a retirar uno de los vehículos de la policía que fueron agredidos durante algunos minutos, casi al caer la tarde. Este es el patrullero que fue destruido, golpeado y también incendiado. Tenemos ahí vamos a poner las imágenes del momento en el que se incendiaba este vehículo como parte de esta protesta violenta que se efectuó aquí en los exteriores de la unidad de flagrancia. Recordemos que hasta aquí fue trasladado en las primeras horas de la madrugada Leonidas Issa. Posteriormente fue llevado hasta la Tacunga para ser parte de la audiencia. En este momento ya están retirando el vehículo que, como decíamos, fue atacado casi al caer la tarde. Recordemos que aquí se concentró también la manifestación, a pesar de que no estaba Leonidas Issa, porque hay 4 detenidos más que fueron parte de estas movilizaciones y manifestaciones que también esperan una audiencia. En cuanto a la situación de Leonidas Issa, él está detenido en Cotopaxi. Se sabe y han confirmado sus abogados que está en la FAE de Cotopaxi a la espera de una audiencia para la calificación de la flagrancia. Esto deberá ocurrir necesariamente hasta un poco más de las 12 de la noche, cuando se cumplan las 24 horas de la detención. De lo contrario, debería salir en libertad. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido una vez que se le detuvo a Leonidas Issa en las primeras horas de la madrugada y posteriormente las manifestaciones de acá y también los disturbios y las reacciones que hubo en la provincia de Cotopaxi? Esto fue lo que recogimos en una nota durante todo este día. El primer día de paro nacional convocado por el movimiento indígena tuvo una respuesta inesperada desde el gobierno con la detención del máximo dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa. ¡Déjale ver! ¡Patricio! ¡Patricio, déjale! Ocurrió pasada la medianoche de este lunes en el sector de Pastocaya, en la provincia de Cotopaxi, y según la policía fue detenido en flagrancia. La reacción de otros dirigentes del sector indígena fue inmediata y su lectura tras el cierre del primer día de movilización es que el gobierno va en contra de los acuerdos. Lo único que está haciendo el gobierno es poner leña al fuego en esta movilización. A Leonidas Issa se lo investiga por 2 supuestos delitos: rebelión y paralización de servicios públicos. Vías u obras destinadas a la comunicación o interrumpir o obstaculice la labor de los equipos de emergencia será sancionada con pena privativa de libertad. Según el gobierno, Issa estaba comandando las acciones supuestamente desestabilizadoras. El parte policial al que tuvimos acceso en este noticiero destaca que Leonidas Issa dispuso que iría más allá del derecho a la resistencia. Además que con su manifestación habría violado derechos a la libre movilidad y a la alimentación, que con sus adeptos habrían procedido a la paralización de servicios de transporte y comunicación y que han iniciado ataques a campos petroleros y concesiones mineras, con serias intenciones de derrocar al presidente. Dirigía las acciones por más de 2 horas hasta que se procedió a su aprehensión, en las condiciones en las que ustedes conocen cómo están las carreteras. Sorteando obstáculos, llegó el parte policial. No obstante, la respuesta de la dirigencia indígena a esta detención, que la consideran ilegal y arbitraria, va en la dirección de reforzar una protesta que parecía debilitarse. Si nos llevan a uno, nos llevan a todos. Una vez que se conoció el parte policial, la defensa de Issa solicitó habeas corpus y por ello el dirigente fue trasladado a la Tacunga con fuerte resguardo policial y militar. Viajó por aire, pero allá los esperaba una violenta respuesta de los manifestantes.
pero hay una evidente división dentro del movimiento indígena. En los exteriores de la unidad de flagrancia en Quito, el asambleísta Salvador Quispe y el dirigente Marlon Santi fueron abuchados y tildados de traidores. Estamos con un montón de correístas a gritarnos de cualquier pendejada. Ahí están, ahí están. Nos hemos enfrentado al correísmo y lo seguirá enfrentando al correísmo. Pero Isa no fue el único en la primera lista de detenciones. Otros manifestantes detenidos en San Miguel del Común también están a órdenes de la justicia tras supuestos hechos vandálicos en las vías bloqueadas. Fausto Yepes, 24 horas. Y bien, bueno, esto es lo que ha ocurrido durante este día acá en la unidad de flagrancia. También en este momento veíamos que ya se llevan el patrullero que fue atacado casi 6 de la tarde con palos, piedras y también que fue incendiado. Las dos personas que fueron parte de este ataque al patrullero están detenidas aquí en la unidad, según también se ha reportado. Parte de los grupos de manifestantes, uno de los grupos tienen relación con los guevaristas y otros son manifestantes que han venido desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Aquí la incertidumbre continúa también para saber qué es lo que ocurre con los detenidos por un lado y también saber qué es lo que ocurre con Leonidas Issa, que permanece, como habíamos dicho, detenido en la Tacunga a la espera de la audiencia para la calificación de la flagrancia. Esto ocurrirá seguramente ya en las próximas horas. Estaremos informándoles oportunamente todo lo que ocurra alrededor de las manifestaciones y este paro nacional que continúa lamentablemente con bastante violencia. Diana, seguimos contigo. Gracias, Fausto, por la información. Y sí, seguimos hablando acerca del paro. Policías y guías penitenciarios retenidos, 87 bloqueos en vías y un patrullero quemado es el saldo de este segundo día de manifestaciones convocados por organizaciones indígenas en la apertura de la Panamericana Norte de Quito. 4 ciudadanos fueron detenidos. El fuerte de las manifestaciones en este segundo día se concentró en la provincia de Cotopaxi. Desde muy temprano, volquetas descargaron arena y piedras en la Panamericana Sur, OE35, bloqueando el paso al Cantón Salcedo y la parroquia de Panzaleo. Están cogiendo al fiscal de Cotopaxi, Antes del mediodía, en Saquicilí, este video hecho por los mismos manifestantes daba cuenta del momento en el que el fiscal Franklin Morocho era retenido por comuneros cuando llegaba a su lugar de trabajo. Pero este no fue el único incidente donde funcionarios fueron retenidos por indígenas. En este otro video se observa cuando 5 policías que estaban en los exteriores de la cárcel de la Tacunga eran obligados a subirse a un camión donde había gente con palos en sus manos. Se presentó una retención de un servidor policial que resultó herido y afectada su motocicleta por casi 600 comuneros de Pujilí. Tenemos la aprehensión de 4 ciudadanos en el sector de San Miguel del Común, los mismos que se encontraban también participando en estas acciones de protesta y cerrando las vías. ¡Únete al pueblo! ¡Únete al pueblo! ¡Siga, siga! Lo propio hicieron con guías penitenciarios de la cárcel de la Tacunga. La Panamericana Sur fue bloqueada también en Tambillo. Ahí, más de un conductor sorteó su suerte al decidir pasar sobre las llantas en llamas. También se reportaron actos vandálicos en la parroquia de Molleturo, en Cuenca. Un patrullero fue quemado por comuneros de la zona la noche de lunes. Emboscados, 3 funcionarios policiales. Es incendiada una camioneta. Nuestros funcionarios policiales, 2 de ellos se encuentran en condiciones normales de salud, han sido rescatados. En este segundo día de paro indígena, las autoridades reportaron 87 bloqueos en diferentes provincias. Sobre la situación de los pozos petroleros, el ministro de Defensa dio detalles. Las áreas estratégicas se encuentran controladas. No tenemos novedades a excepción del cierre de dos pozos. Sin embargo, en Pichincha, la policía logró reabrir el paso en el ingreso norte a Quito, cerca del mediodía de este martes. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. El ministro del Interior denunció la infiltración de grupos subversivos en la movilización convocada por la CONAIE. Carrillo señaló a integrantes del movimiento guevarista por protagonizar actos vandálicos en la capital. Se denunciaron además otros hechos violentos.
La violencia escaló y el centro histórico fue testigo de ello. Estas son imágenes de lo ocurrido la tarde del lunes en Quito, en el primer día de movilizaciones. Un grupo de manifestantes intenta cruzar el vallado. La policía reacciona. En los exteriores del Colegio Mejía, un escenario similar. Tranquilos, tranquilos. Producto de estos hechos de violencia, 6 estudiantes fueron detenidos por la policía. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, denunció la infiltración de grupos subversivos que aprovechan la movilización convocada por la CONAIE para provocar el caos, asegura. Los guevaristas están con la evidente necesidad de hacer toda acción posible para evitar la judicialización de aquel grupo mariateguista que fue identificado en acciones en Venezuela y en Colombia en participación con grupos subversivos como las FARC. En Cotopaxi se reportó el ingreso de manifestantes a fincas florícolas para exigir a los trabajadores que se unan a la protesta. Se ha reportado además ataques a camiones y conductores como medida de presión. En la noche de lunes, un vehículo policial fue incendiado a un costado del kilómetro 68 de la vía Cuenca-Molleturo. El patrullero. El hecho fue grabado por quienes intentaban circular por el lugar. Se denunció también la retención de uniformados. Realizaron secuestro de policías en Saraguro bajo el disfraz de retención y purificación por haber invadido su territorio. A los hechos de violencia se sumó la mañana de este martes la retención de un agente fiscal de Cotopaxi por parte de comuneros de Saquicilí. Entonces están cogiendo a un fiscal de Cotopaxi. A fiscal de Cotopaxi están cogiendo aquí en Saquicilí. La Fiscalía General del Estado ha pedido a la Policía Nacional que garantice su seguridad. Carlos Acoto, 24 horas. Al menos $6 millones ha perdido el sector productivo solo en estas 48 horas de protestas, según la Federación Nacional de Exportadores. El Comité Empresarial Ecuatoriano pide trabajar en paz y rechaza las manifestaciones. Los camiones están cargados de productos, pero no pueden salir a despachar. Las carreteras están bloqueadas y tampoco hay seguridad para los trabajadores. Esta fue la realidad, principalmente en la zona centro del país, en el segundo día de manifestaciones. Según los primeros cálculos de la Federación Nacional de Exportadores, por día se pierden al menos $3.2 millones. Sin contar con todos los afectaciones de los costos o a los ingresos de los comercios directos e indirectos que puede haber en ese sentido. En la zona centro del país, más de 150.000 familias dependen de las actividades de exportación en productos como flores, brócoli, madera y elaborados de alimentos. En el caso de las flores ya se contabilizan pérdidas. Solo en el primer día de manifestaciones, al menos el 75% de la producción no pudo ser despachada. La afectación diaria para flores es más o menos $2 millones que no se exportan, que se pierden básicamente porque es producto que no se puede reutilizar. Más allá de eso, los daños materiales que se pueden dar. De ahí que se hace un llamado al diálogo para precautelar la vida de los trabajadores y la productividad del país. La protesta puede ser válida, pero pierde legitimidad en el momento que atenta contra los derechos de los demás ciudadanos. Aunque en la costa no se han registrado mayores cierres de vías, el temor está presente por posibles afectaciones en la cadena logística de productos como el banano, camarón y cacao. Joana Ramos, 24 horas. Y al momento son más de 20 las cooperativas que están cerradas o pese a permanecer abiertas no están vendiendo sus boletos en la terminal terrestre de Guayaquil. Vanessa Robles nos informa. Buscando alguna boletería para poder obtener un pasaje que los traslade hasta la Sierra Centro u Oriente, encontramos a algunos pasajeros en la terminal terrestre de Guayaquil. Y es que de las 30 cooperativas que brindan este servicio de transporte hacia estas provincias, al menos 20 están abiertas, sí, pero no están vendiendo pasajes por las dificultades registradas en las vías. Entre estas cooperativas constan Putumayo, Baños, Cita Express, El Dorado, Flota Pelileo, Panamericana
Dominicana, Riobamba, Ecuador Ejecutivo, entre otras. En promedio, para tener una referencia, 45.000 son los viajeros que llegan hasta la terminal terrestre de Guayaquil y Pascuales al día. Pero con estas dificultades para viajar, este número ha disminuido a 20.000 viajeros. Mientras tanto, algunos usuarios están esperando en las instalaciones de la terminal terrestre y a otros les toca hacer hasta transbordo para poder llegar a sus destinos y cumplir con sus obligaciones laborales y personales. Seguimos, amigos. La audiencia de habeas corpus con la que el ex vicepresidente Jorge Glass espera cumplir en libertad las 2 sentencias ejecutoriadas en su contra fue interrumpida por 2 amenazas de bomba en el complejo judicial norte. La diligencia se reinstalará vía telemática. Fueron las sirenas que alertaron a los presentes. Tan solo a minutos de que se instalara la audiencia de habeas corpus presentada por el ex vicepresidente Jorge Glass y la dirigente de la Revolución Ciudadana Nicole Malavé, una amenaza de bomba originó la evacuación del edificio. Miembros del Cuerpo de Bomberos y de la Unidad Antiexplosivos de la Policía realizaron una inspección del lugar. Luego de 1 hora y media, las actividades se retomaron con normalidad. Se ha acudido con una unidad contra incendios, una unidad de abastecimiento, una ambulancia, para trabajar conjuntamente con el personal de la Policía Nacional IGIR, que ha realizado la inspección interna y no ha encontrado ningún tipo de artefacto explosivo. Pasado el mediodía, la audiencia se instaló. Se logró escuchar a 2 testigos de la parte accionante, un médico especialista en medicina interna y otro en psiquiatría. Ambos elaboraron informes respecto al estado de salud de Jorge Glass. Durante la diligencia se permitió que, además de su defensa, el exfuncionario también preguntara, realizara apreciaciones y añadiera información, hechos que fueron cuestionados por los representantes de las instituciones del Estado. En medio de la audiencia, otra amenaza de bomba logró su suspensión. Increíble cómo se prestan para el manejo de la justicia. Estábamos ya en mitad de la audiencia, estaban declarando los señores testigos. Esto es impedir que se lleve a cabo una audiencia que obviamente va a dar por resultado su libertad. El pasado 9 de abril, Jorge Glass fue liberado luego de que el juez de Manglar Alto, Diego Moscoso, aceptó un habeas corpus. 40 días más tarde, un tribunal anuló todo lo actuado y Glass fue trasladado a la cárcel 4 de Quito. Con la presentación de este recurso, espera cumplir en libertad la sentencia de 6 años dictada en su contra por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht y la de 8 años por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Existe retraso en el pago de las pensiones alimenticias a menores de edad por fallas en el Sistema Único de Pensiones. Madres denuncian que pese a que los padres de sus hijos han realizado sus aportes, la judicatura aún no les hace las transferencias. Desde la entidad reconocen el problema. En este momento hay niños que no han recibido los recursos de su manutención. No porque sus padres no hayan depositado el dinero, sino porque el Sistema Único de Pensiones, SUPA, de la Judicatura registró problemas. Paola lleva 10 días esperando por la transferencia. Sí es bastante molestoso, no se puede cumplir con estas necesidades que tienen nuestros hijos. Vanessa también habló con el padre de sus hijos, quien muestra que ya pagó por la manutención, pero los recursos tampoco le llegan al pequeño. Si el papá depositó el 3, pues obviamente ya debería haber estado en nuestras cuentas, ¿verdad? Pero estamos 15 y aún no se refleja el depósito que realizó el papá de mis niños. La situación es similar para Daniela. El padre de su hijo es funcionario público y le descuentan cada fin de mes el dinero de su salario. Yo tengo el caso de que tengo incluso transacciones que me llegan hasta el 16 de cada mes, el 15, el 10. En redes sociales es evidente que estos casos no son aislados. Desde la Judicatura reconocen el problema, pero aseguran que las recaudaciones que no se pudieron procesar son las del 6 de junio. Las de otros días sí. Sostienen que las transferencias solo tardan 48 horas en efectivizarse, pero las tutoras de los menores de edad dicen lo contrario. Me parece totalmente ilógico que tome 4 días y en este caso, como le menciono, ya son 9, 10 días. Ellas aseguran que esto no es nuevo. Son aproximadamente casi 3 años
que yo he tenido estos inconvenientes. Según la Judicatura, cada año se realizan mantenimientos del Sistema Único de Pensiones UPA, del que son parte 824.912 menores de edad. En un país donde las transferencias bancarias tardan segundos en efectivizarse, un sistema que en teoría debe agilitar la entrega de los recursos a niños, demora hasta 15 días. Dayana Monroy, 24 horas. Y el futbolista Gabriel Cortés ya salió de la penitenciaria del Litoral. Al jugador, a quien el Ministerio del Interior vinculó con la banda de los Tiguerones, un juez le dio medidas alternativas por ser padre de familia y por tener un contrato con el club. El mediocampista estaba con prisión preventiva luego de que en un operativo realizado en abril pasado se lo detuvo por presunta delincuencia organizada. Y a menos de una semana de las elecciones presidenciales en Colombia, la campaña electoral de los dos finalistas, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, se desarrollan en redes sociales, mientras los colombianos toman partido por una de estas dos opciones polarizadas. Freddy Paredes está en la capital colombiana y sigue de cerca la carrera hacia la Casa de Nariño. Freddy, tú continúas, tú nos tienes más información. Hola, ¿qué tal, Diana? Amigos televidentes, muy buenas noches. Saludos desde Bogotá, Colombia. A mis espaldas, la parte frontal de la alcaldía de Bogotá. Estamos cubriendo las elecciones en este vecino país que decurren de una manera atípica. Las calles y plazas de grandes concentraciones y mítines han mudado definitivamente a las redes sociales, especialmente en esta última semana y recta final para las elecciones de segunda vuelta electoral aquí en Colombia. Los candidatos tienen un empate técnico y básicamente dependerá de los electores que puedan conseguir de aquí hasta el próximo domingo su triunfo electoral. Tenemos un informe. Esta es la cara de Bogotá a menos de 6 días de las elecciones. Parecería que no están a puertas de una trascendental decisión como es la elección de un presidente. Atrás quedaron las grandes concentraciones y mítines políticos copando plazas y parques de la ciudad. La campaña se trasladó a las redes sociales. Hablo a los invisibilizados, a los nadie, a los obreros, a los campesinos y campesinas, a los que se han resignado. Les digo, tengan confianza, en sus manos está romper con ese vergonzoso pasado violento y corrupto que nos ahoga. Esto les dice a los colombianos en su más reciente spot de redes sociales el candidato de izquierda Gustavo Petro, mientras el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, atrincherado en su tierra, les garantiza a los colombianos un mejor trabajo para escoger a las familias que se beneficiarán de asistencia social. Vamos a garantizar una revisión total de cómo es la clasificación o la exclusión para que haya justicia en ese servicio. Eso me comprometo. Míreme a los ojos, léame en los labios, no les voy a fallar, no les voy a fallar. Bueno, yo soy el grupo de los que sí votan, de los que sí estamos convencidos de que votando se puede hacer una buena democracia y obviamente sí voy a votar este. ¿Y has tomado partido ya por uno de los dos candidatos? Claro que sí, me voy por el Partido del Cambio, definitivamente. ¿Cuál es ese? Ese es el de Petro y Francia Márquez. Otros, en cambio, le dicen no al comunismo. Y aunque el candidato de la derecha, el ingeniero, como le llaman, tampoco les convence, prefieren votar por él. No se trata de un voto a favor de, sino en contra de. A mí no me gusta Rodolfo, pero con tal que no gane el comunismo, voy a votar por el ingeniero Rodolfo, y ese es el sentir que hay ahorita en Colombia. La mayoría de gente va a votar por Rodolfo para que no suba el comunismo en Colombia. Las encuestas les dan un empate técnico con menos de un punto de ventaja a Rodolfo Hernández. Pero todo puede pasar, dicen los experimentados colombianos. Puede ganar cualquiera de los dos, se va a hacer un photo finish, o como dice la prensa, una final de infarto, porque las encuestas así lo indican, o cualquiera puede ser el presidente para dicha o para desgracia del país. Se trata de una elección histórica, tan polarizada como atípica, que marcará el destino de los colombianos según el ganador. Con cámaras de Ricardo Macas en Bogotá, Colombia, Freddy Paredes, 24 horas.
De momento, ambos candidatos se han replegado cada uno en su sede de campaña. Rodolfo Hernández está en Bucaramanga, de donde fue su alcalde y es su cuartel general, mientras Gustavo Petro hace despacho de su sede de campaña y también en su domicilio, pero de momento no ha tenido actividades públicas. Estaremos a la expectativa para llevarles todas las incidencias de las elecciones de Colombia. A través de un comunicado, el Ministerio de Educación dispone clases a distancia en algunos cantones del país desde mañana, en cantones de la provincia de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Pastaza, que son los siguientes: en el Distrito Metropolitano de Quito, Cayambe, Mejía y Pedro Moncayo, esto en la provincia de Pichincha, en La Tacunga, Pujilí, La Maná y Pangua, en la provincia de Cotopaxi, Guaranda y Echeandía, en la provincia de Bolívar, Pastaza, Mera y Santa Clara, en la provincia de Pastaza. En estos cantones, las instituciones educativas deberán dar clases a distancia, preferiblemente virtuales. Y la ministra de Salud, Jimena Garzón, confirmó que este jueves 16 de junio se realizará el lanzamiento oficial del plan de externalización de farmacias para combatir el desabastecimiento de medicamentos de consulta externa. Sin embargo, no se ha dado a conocer todavía en qué fecha exactamente los pacientes podrán acudir a las farmacias privadas con sus recetas electrónicas para acceder a los fármacos. Por ahora se tiene conocimiento de que esta estrategia se desarrollará en una primera fase en 5 hospitales, en Quito, Guayaquil, Cuenca y Puerto Viejo. Y el Ministerio de Salud informó que se registra un segundo caso sospechoso de viruela del mono en Cayambe, provincia de Pichincha. Se espera obtener los resultados de las pruebas practicadas en esta semana. Se ha tomado ya las muestras de las lesiones del paciente y han sido enviadas al INSPI para que sean estudiadas para determinar si realmente es el virus de la viruela de mono. Y también nos hemos puesto ya en contacto con el CDC para que puedan genotipificar el tipo de virus de ser positivo. Entonces, estamos esperando los resultados. El paciente fue aislado. También fueron aislados los contactos del paciente.